Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tocar un tema en verdad totalmente relevante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Más aún cuando el empleador desea saber cuál es el procedimiento que adopta un inspector durante un procedimiento inspectivo propiamente. Y posterior a ello, corresponderá que usted deba conocer cada una de estas partes del proceso. Es por ello que el día de hoy el tema a tratar es el procedimiento inspectivo en seguridad y salud en el trabajo. En principio, hay que dar un análisis a lo que es el cuerpo normativo de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello nosotros vamos a dar una vista a estos cuerpos normativos que usted puede evidenciar. Y en principio, siempre el inspector actuante o por parte del Estado, por parte de SUNAFIL, vamos a basarnos a lo que son los cuerpos legales. Y en principio vamos a revisar la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una norma de carácter transversal y por lo tanto precisa que es de aplicación para la microempresa, pequeña empresa y para la no micro. Para todos es de carácter transversal. Luego tenemos la ley 29901, que es la ley que crea a la SUNAFIL. Y posteriormente también tenemos otro cuerpo normativo, un decreto supremo, el 019 del año 2006, y con ciertas modificatorias, claro está, estos artículos y estos cuerpos normativos, tanto la ley como este decreto supremo 019. Este decreto 019 lo que hace es aprobar el reglamento de la Ley General de Inspecciones. Y en ese decreto supremo se encuentra la tipificación de las infracciones propiamente. Luego tenemos la resolución ministerial número 972-2020 MINSA. Como ya sabemos, este cuerpo normativo, esta resolución ministerial, nace en principio con sujeción a lo que es la COVID-19 y nace como una resolución ministerial 239, la misma que posteriormente, dado a las mejoras que hubieron a la interna, fue reemplazada, en principio fue modificada y posteriormente reemplazada por la resolución ministerial 448. Al ver que aún existían temas de mejora, se hizo un cambio de esta resolución ministerial y se deroga el artículo 1 de la resolución ministerial 448 y entra en vigencia la resolución ministerial 972, referida justamente a los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores frente a la exposición de riesgos de la SARS-CoV-2 o en su defecto conocida como la COVID-19. Este 2021, por parte de lo que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o SUNAFIL, se emite una resolución. Hay que recordar que si bien nosotros no tenemos competencias normativas o de generar normas propiamente, sí podemos regular el funcionamiento del aparato inspectivo. Es por ello que esta resolución de superintendencia aprueba una versión de un protocolo de inspección que tiene que seguir un inspector actuante o un inspector comisionado. Lo cierto está que el inspector debe revisar o debe observar este protocolo y en adición los demás protocolos que resulten ser aplicables. Y entre otros cuerpos normativos, llámese, por ejemplo, lo que es la resolución ministerial 375, 374 del 2008, del Ministerio de Trabajo. Tenemos también lo que son normas sectoriales propiamente, entre diversas normas que puedan resultar aplicables. También la resolución ministerial número 050 del año 2013 y la 085 del año 2013. Usualmente, la resolución ministerial 085
Algunos lo encuentran en la web como 082, y es que después se emite un fe de ratas y este fe de ratas modifica el número o corrige el número que era 085, que en principio debió considerarse ello, ¿no? 085. Por otro lado, tenemos que una vez que se crea la SUNAFIL se crea como responsable de ciertas obligaciones en particular. Estas obligaciones en particular es, uno, promover el cuerpo normativo, las disposiciones normativas. Dos, fiscalizar y supervisar lo que es las disposiciones en materia sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que SUNAFIL, dentro de sus funciones, tiene el brindar asesoría técnica, realizar investigaciones según corresponda o cuando corresponda, y adicionalmente proponer la emisión de normas sobre las materias en las que es competente. Es decir, no regula, pero sí puede proponer. En este caso, ¿quién regularía? Sería el Ministerio de Trabajo o, en su defecto, el Ministerio de Salud, según correspondan a las funciones de cada ente o sector pertinente. Así, hay que precisar en este contexto que la inspección del trabajo es un servicio que está puesto al público, es un servicio público, dispuesto al ciudadano. Y esta inspección del trabajo lo que permite es vigilar y exigir al empleador de que se cumplan las disposiciones normativas, tanto en el orden jurídico sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, determina una responsabilidad administrativa. Hay que recordar algo importante en este supuesto. Todo empleador tiene responsabilidades, y una de ellas es una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y por último una responsabilidad administrativa. Que esto, las dos primeras pueden ser dilucidadas ante un juez competente. Sin embargo, en la parte de responsabilidad administrativa recae sobre SUNAFIL. Y SUNAFIL lo que hace es verificar que se cumplan estas disposiciones, así como brindar orientación y asistencia técnica. Además, debe considerarse que los servicios que existen están dispuestos dentro de la página web, que se encuentran en este caso en www.sunafil.gov.pe. En la parte inferior, ahí se encuentran los servicios. Uno de ellos es SUNAFIL Responde, a través del cual el ciudadano puede plantear sus preguntas. Y SUNAFIL, a través de un profesional, da respuesta a estas preguntas. Un canal para denuncias y otro canal, por ejemplo, para lo que es la mesa de partes. Adicionalmente hay un aplicativo que se llama Autodiagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también se encuentra en la parte inferior de esta página y se requiere para poder ingresar que el usuario ingrese o el empleador ingrese su número de RUT, su clave SOL, y a través de ello puede ingresar y realizar este autodiagnóstico para saber si en realidad está cumpliendo con su obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pues hay que considerar que siempre va a privilegiar que se revise lo que es las disposiciones normativas a través de los diferentes cuerpos normativos, sea como lo plantea Rosario, un decreto de urgencia a través de un decreto supremo, que puede ser el tema de desconexión digital, seguridad y salud en el trabajo, compensaciones de gratificaciones, CPS. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar netamente lo que es seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces,
En este caso corresponde precisar que existe una vigencia de la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional. Es decir, en este caso, el Estado ha emitido decretos de urgencia en el cual dicen hasta el 31 de diciembre, pues, tenemos trabajo remoto. Pero también hay un estado de emergencia declarado. Entonces, mientras exista este estado de emergencia declarado como tal, el inspector actuante o el inspector del trabajo puede utilizar o utilizará las herramientas tecnológicas de la información y comunicación. La actuación conllevaría a que sea de manera presencial o de manera virtual, o de manera presencial pero restringida. Ya corresponderá que el inspector actuante determine cuán restringida puede ser la participación. Además, siempre va a privilegiar el uso de las TIC, o sea, las tecnologías de la información y comunicación. ¿Para qué? Para evitar el contagio de la COVID-19. Entre las facultades del inspector actuante tiene el de aplicar, como lo precisa, medidas cautelares. Y esto es cuando puede evidenciarse, puede constatar el inspector actuante que se está vulnerando derechos de los trabajadores y se pone un riesgo grave e inminente, la vida de estos trabajadores, puede determinar una medida cautelar como es el cierre de una determinada área o en su defecto de todo el establecimiento hasta que se levanten o se subsanen las observaciones que éste plantee. Por ello es que el inspector hace uso de todas las herramientas tecnológicas. Puede hacer una entrevista a través de una videoconferencia, a través de un celular, a través del WhatsApp, a través del correo, empleando cartas disuasivas o preventivas, o, por ejemplo, cuando se trata de agricultura o de repente en langostineras, puede utilizar los drones. ¿Para qué? Para que pueda evidenciarse si en el campo abierto existen trabajadores ejerciendo labor. Y ello le permitirá poder exigirle al empleador que acredite quiénes son estas personas y si se está cumpliendo las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay que precisar algo importante. Si bien es cierto, estamos hablando de un procedimiento inspectivo, del marco general, para poder dar inicio a una inspección propiamente, siempre va a ser cuando el inspector actuante, o usualmente cuando el inspector actuante tenga una orden de inspección. Pero esta orden de inspección es motivada. ¿Es motivada por qué? Por una denuncia. Es motivada por la iniciativa de los inspectores propiamente, por una decisión interna del sistema de inspección, a petición de otros empleadores, a petición de autoridades competentes. Entonces, de acuerdo a ello, se motiva una orden de inspección. Cuando se motive la orden de inspección, se asigna a uno o más inspectores, que puede ser inspector auxiliar o inspector del trabajo. Y en adición, una vez que el inspector actuante reciba esta orden de inspección, que es un documento, el cual hemos evidenciado en modo pequeño, el inspector actuante tiene un plazo, o el inspector comisionado sería aquí, tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar su primera actuación inspectiva. De aquí para adelante comienza, si el día de hoy me entregan una orden de inspección, yo tengo un plazo de 10 días y decido tomar acción a los 3 días hábiles. Entonces, de ahí comiencen a contar 30 días para poder concluir mi proceso o mi procedimiento inspectivo, para lo cual yo puedo realizar visitas de inspección, comparecencia, comprobación de datos a través de la página web. También podría aplicar medidas inspectivas, por ejemplo, cuando un empleador no cumpla con su obligación, se le envía un requerimiento
Si no cumple con las disposiciones normativas, podría enviarse una advertencia o una paralización. Una vez que concluya este proceso, esta parte, recién el inspector comisionado o el inspector actuante podrá concluir mediante un informe o en su defecto, podrá concluir en una acta de infracción. Y resulta que si termina en un informe, habrá acreditado que el empleador o habrá probado que el empleador es diligente y por lo tanto no se ha vulnerado derechos de los trabajadores. Por otro lado, concluirá en una acta de infracción cuando concluirá en un acta de infracción cuando se haya vulnerado derechos de trabajadores y hayan sido constatados. Bien, continuemos. Acá tenemos lo que son las acciones previas. Dentro del procedimiento inspectivo, tenemos que pueden darse actuaciones previas o acciones previas a la inspección. Y esto es que a través de un sistema administrativo propiamente, se generen cartas disuasivas o inductivas, a la cual le envíen, por ejemplo, a la casilla electrónica de la empresa, por ejemplo, Pepito, le envían una carta inductiva donde le dicen, señores de la empresa Pepito, necesitamos que usted acredite el cumplimiento de la resolución ministerial 972-2020 MINSA, es decir, que usted haya aprobado el plan para la prevención de la COVID-19. Asimismo, su implementación deberá contar para ello con los 7 lineamientos que señala esta norma y en adición deberá contar con estructura precisada en el anexo 5. El anexo 1 respecto a lo que es el servicio de seguridad ocupacional y el anexo 5 que es la estructura del plan. Entonces, dado ello, deberá también acreditar de que su comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo ya aprobó este plan y este se encuentra registrado en el CIS COVID-19. A través de ello es que se realiza el uso de las TIC como acciones previas para evitar una inspección. Entonces lo que se hace en principio es buscar de que no se sancionen, sino darle una alerta, decirle, oye empleador, te estoy tocando la puerta porque necesito saber si estás cumpliendo con tus normas. Y si no lo estás cumpliendo, ponte a raya, evita infracciones. Pero si haces caso omiso, entonces hay que recordar que hay responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal, en lo cual podrá este empleador o quien resulte ser responsable llevado al proceso correspondiente. Cuando se trata de una visita inspectiva, el inspector actuante tiene ciertas facultades. Entre ello es revisar documentación in situ o a través del uso de las TIC, recorrer las instalaciones in situ o a través de aplicativos, usar lo que son, bueno, deberá usar equipos de protección personal cuando sean visitas, valga la precisión, presenciales. Inspeccionar durante el funcionamiento normal. Es decir, no es de que si ustedes realizan labores desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, no significa que el inspector va a ir en otro horario, cuando todo esté cerrado, sino durante el funcionamiento correspondiente. Ahora, no hay que olvidar que el inspector actuante puede ingresar durante el día o durante la noche al centro de labores. Claro está, mediante los usos de razonabilidad o principios de razonabilidad y proporcionalidad, considerando que un trabajador o varios trabajadores se encuentren realizando labores dentro de un centro laboral. Para ello va a hacer diligencias de investigación, va a comprobar, va a solicitar información, va a levantar o a realizar un croquis para poder realizar los recorridos. Y a través de ello podrá determinar si es que en realidad existe una exposición a un riesgo grave e inminente. Y como les dije,
puede emitir medidas cautelares que serían el cierre de un área o del establecimiento en su totalidad. Por lo tanto, corresponde que debamos realizar las acciones pertinentes. Es decir, el empleador debe ser diligente frente a estos supuestos, pues las facultades del inspector son que puede ingresar libremente por todo el centro laboral, puede requerir información, puede obtener o recabar información de los sindicatos, del comité, de los trabajadores y practicar cualquier diligencia de investigación. Y esto se ejecuta y se deja en la constancia pertinente. Ahora, cabe precisar que si el empleador, si se da una medida inspectiva, un cierre temporal de repente, un cierre, durante ese cierre temporal inmediatamente lo que hace es notificar. Notifica el acta al empleador y el empleador se da por enterado y debe cerrarse este centro hasta que se levanten las observaciones. Usualmente esto se da en lo que es construcción civil, usualmente. No estoy diciendo que siempre es el único o la única forma a través de la cual se da. Hay otros sectores que también pueden darse, donde se ponga en riesgo grave e inminente, como le refiero, la salud de los trabajadores. El inspector comisionado puede solicitar cierta información. Y ojo que esta es una lista no taxativa, no limitativa. Y aquí lo que precisa es, por ejemplo, podría solicitarte la matriz I per se. Y te dice, a ver, no solamente debes tener la matriz I per se, sino que debes implementarla. Y te va a revisar la matriz y va a decir, a ver, aquí dice que los trabajadores del puesto sacador deben tener capacitaciones en riesgos ergonómicos. Acredítame. Capacitaciones, entrenamiento, inducción, matriz de IPER. Tienes de 20 a más trabajadores. Acredítame que tienes un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Acredítame que tienes un plan para la prevención de la COVID y que lo tienes implementado. Acredítame los registros de información, los registros del sistema de gestión que recoge el artículo 33 del reglamento de la ley 29783. Acredítame la PLAME, cuántos trabajadores están en planilla. Esa información básica puede ser solicitada. Ahora, hay que precisar, como les decía, no necesariamente un inspector debe esperar hasta tener un acta, hasta tener una orden de inspección. Si bien es cierto, el orden lógico que conlleva a que deba tener en principio esta orden, pero podría darse el caso de que él podría realizar una intervención bajo supuestos de razonabilidad y proporcionalidad y posteriormente solicitar, motivar que se genere una orden para tal caso, para actuar dentro del marco de la legalidad, dentro de los plazos que señala la norma, dentro de las 24 horas, o mientras resulte responsable en términos de la instancia. Entonces, también existe otra modalidad. Cuando existen denuncias, la CIAI, que es una subintendencia de actuaciones inspectivas, debe verificar las denuncias que se han impuesto. Y aquellas denuncias que no reúnan los requisitos, pues serán desestimadas. Y las que reúnen los requisitos pueden ser canalizadas a través de una gestión de cumplimiento, que podría ser por temas administrativos, por ejemplo, no me pagaron mi CTS de gratificación, y se hace una gestión de cumplimiento, se requiere administrativamente, y si no cumple, le generan la orden. Pero, si es que existen una conciliación, podría realizarse a través del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, si se genera ya la orden de inspección, corresponde que el inspector actuante realice la inspección a través de los medios a los cuales ha sido asignado. Por ello, es necesario precisar que cuando se presenta una denuncia, sea a través de la mesa de partes, a través del correo, deba revisarse. O sea, está bien, se da el registro, pero debemos revisar si es que se cumple o no. Si es que se va por una gestión de cumplimiento, entonces lo que se hace es remitir una carta
a lo que es la casilla electrónica y se da un plazo para que el empleador deba de cumplir. ¿Qué pasa si el empleador no revisa? Entonces podría darse una infracción, pero ya dependerá de cada caso en particular. Estos son los principales documentos que dentro de un proceso inspectivo en materia de seguridad y salud en el trabajo pueden ser exigidos. Por ejemplo, la política, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la matriz I+C, el mapa de riesgo. Ahora, en la política y objetivo de seguridad y salud en el trabajo y la matriz I+C señala el artículo 32 que estos dos documentos deben ser exhibidos en un lugar visible, mientras que el artículo 35, literal E, precisa que el mapa de riesgo también debe estar exhibido en un lugar visible. Luego, tenemos la planificación de la actividad preventiva. Y aquí se encuentran recogidos todos los planes que el empleador pueda tener en materia de seguridad y salud en el trabajo. El de la COVID-19, el de la prevención de la COVID-19 es uno. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo es otro. El de capacitaciones es otro. Luego viene el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, o salud ocupacional, como le deseen llamar, según el sector correspondiente. Luego tenemos registros, que son registros obligatorios, de acuerdo al artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también los libros del comité. Hay que recordar que estos libros del comité no necesitan ser legalizados o fedateados, y tampoco llevados a alguna entidad para que los firme. Por otro lado, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo no tiene una exigencia o una obligación de contar con un libro. Llevan registros, pero estos registros son enumerados o foliados y archivados de forma secuencial. O caso contrario, facultativamente, podría otorgársele un libro de actas. ¿Ok? Luego tenemos la matriz I+C. Y esta matriz I+C, el año 2020, a inicio del 2020, se emite el Decreto Supremo 02/2020. Y aquí se precisa que la matriz I+C deba ser elaborada por un profesional competente. No precisa que la matriz deba ser firmada, por si acaso, ¿ah? En ningún extremo señala la norma que deba ser firmada por un profesional. Sin embargo, dice que debe ser elaborada por un personal competente, por puesto de trabajo, actualizada una vez al año y en consulta con los trabajadores, el comité, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, y los representantes de los trabajadores. Para ello debe considerar actividades rutinarias, actividades no rutinarias, actividades de emergencia, investigación de accidentes de trabajo, monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, la capacidad de estos trabajadores o de los trabajadores. Posteriormente, de acuerdo a ello, deberá elaborar su matriz I+C. Recuerdo algo en particular, la metodología debe ser determinada por el empleador. La norma no señala una única o única metodología para realizar esta matriz I+C. Por tanto, resulta pertinente que el empleador deba ver de acuerdo a su conveniencia, considerando, si se trata de la COVID-19, los 7 lineamientos emitidos por esta resolución ministerial, que vamos a listar inmediatamente, que es en principio la limpieza y desinfección del centro de trabajo, realizar una evaluación de las condiciones del trabajador, lavado y desinfección de manos, que se capacite, se sensibilice en materia de prevención del contagio de la COVID en el puesto de trabajo, que se tomen medidas preventivas de aplicación colectiva o personal, y la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la COVID. Y esto se ha vinculado estrechamente
justo a través de la modificatoria de la ley 29783, que modifica el artículo 49 y el artículo 60. En principio señala que deben entregarse equipos de protección incluso en labores remotas y debe hacer una vigilancia incluso más extensiva respecto a la COVID-19. Pero falta hasta el momento que el sector competente, que puede ser Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, o Ministerio de Salud, puedan realizar las modificaciones correspondientes o los decretos supremos correspondientes para poder agregar o modificar ciertas determinaciones. Estos son otros documentos que el empleador debe sustentar. Por ejemplo, el inspector comisionado podría solicitar el procedimiento de limpieza y desinfección o un certificado, si es que se ha dispuesto para que un tercero pueda realizar el servicio. También los registros de la realización de pruebas de la COVID-19. La IPRC, considerando a la COVID-19 como un factor de riesgo. Por otro lado, el registro de inspecciones, el registro de entrega de equipos de protección, estadística, registros de capacitación, entre otros. Ahora, hay que precisar que el inspector actuante estaría facultado para poder solicitar toda esta documentación. Sin embargo, podría dar también un plazo para que se acredite esta información. Podría darse el caso que el inspector te diga, dame la información hoy, y si tú tienes la información, entonces vas a proporcionarla. Pero si no la tienes, entonces tienes que otorgarte un plazo razonable, usualmente de 3 a 4 días o 2 días según corresponda, para que tú puedas entregar como empleador la información que él te ha solicitado, de acuerdo a la gravedad de los hechos y el tipo de materia que se tenga en cuestión. Puede darse de que la materia que se está inspeccionando resulte ser una materia ya declarada insubsanable. Si es insubsanable, definitivamente podrá, mejor dicho, concluirá en una acta de infracción. Cuando pueda ser subsanable, se podrá revertir el hecho y no se sancionará. Por ejemplo, en el caso de que ya haya ocurrido un accidente de trabajo y este trabajador nunca fue capacitado, y te exige el inspector capacitaciones para el trabajador, ¿cómo podría subsanar si ese trabajador nunca le brindase una capacitación? Si te solicita registro de entrega de equipo de protección, ¿cómo puede subsanar si ya nunca le entregaste equipo de protección? Y por eso fue el impacto mayor. Nunca realizaste una gestión de riesgo. ¿Cómo puede subsanarlo? Ya no podría subsanarlo. Entonces, frente a este supuesto, sancionaría el inspector actuante. Sin embargo, también tiene facultades, como le dije hace un rato, de poder realizar paralización de trabajo, aplicar medidas cautelares de cierres temporales, pero ello dependerá, como les repito, de la materia a la cual se está realizando la inspección propiamente. Vamos concluyendo con esta ponencia. He visto que hay varias preguntas y me interesa bastante poder dilucidar controversias que puedan haber quedado o esclarificar a cada parte de sus consultas que puedan tener. Una vez que el inspector actuante haya determinado que existe una infracción, te va a decir, ¿esta materia es subsanable? Subsánala. Si no es subsanable, te digo, te voy a pedir una medida inspectiva y te voy a sancionar. Voy a darte los dos caminos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede darse el caso que tú le digas o intentes, o se intente, en este caso, disuadir al inspector y que no se le entregue la información. Entonces podría ser catalogado como una obstrucción a la labor. O si muchas veces le envían a una persona para que lo amedrante, ¿no? Le diga, tú no puedes ingresar a trabajar, le sacan de repente pistola, un revólver, o lo asustan, entonces también considerado como una obstrucción a la labor inspectiva. Y esto es una infracción de tipo grave, ojo, hay que tener en cuenta. También hay que considerar que el inspector actuante, cuando se acerque a una inspección propiamente,
tiene un plazo de 10 minutos desde que se apersona para que pueda ser atendido. Si no hace atendido ese plazo, podría retirarse y precisar de que se ha notificado y no sea el trabajador, el empleador no la ha querido atender. Y eso configuraría una obstrucción a la labor inspectiva. Ello conllevaría a que se le sancione por esa obstrucción y en adición en la siguiente venga y nuevamente se presente. ¿Ok? Y puede que conlleve a otra infracción según corresponde el caso. Por eso es necesario de que deba evidenciarse cada uno de estos casos. Por otro lado, tenemos un ranking de materias que han sido inspeccionadas y quien tiene el mayor número de inspecciones resulta ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, seguida por la gestión interna, que sería la información, registros, entre otros, la matriz y per se, la investigación de accidentes, el SCTR, las condiciones de trabajo y la formación e información. Estas serían las materias más inspeccionadas a lo largo del tiempo. Además, debe considerarse que se hace uso de la casilla electrónica. Por ello es que se insta a que deban revisar su casilla electrónica. Y si aún no has utilizado, utilízalo. Además, tenemos las cartas de orientación, que les repito, puede emitirse una carta disuasiva o una carta de orientación para que pueda subsanar cualquier tipo de observación. Estas son las inspecciones, este es un registro, una data estadística, ¿no? Que nos dice que en el año 2020, por ejemplo, han existido al menos 7.933 orientaciones y tenemos un 91% que sería 76.088 inspecciones, son propiamente de fiscalización, dado a la alta demanda por la presentación de denuncias. Y esta es la información que nos otorga un informe trimestral que también está puesto a disposición en la página web. Así que los invitamos a que puedan navegar un poco en esta página web, ¿no? ¿Cuántas fiscalizaciones se dan de acuerdo al origen? Por denuncia tenemos que hay 62.857 denuncias en el año y solo el 17% son por operativos, es decir, la mayoría vienen generados a través de denuncias y lo que se busca es satisfacer a la población o a los ciudadanos o trabajadores que se encuentran denunciando. Estos son los rankings de las materias que se inspeccionan, cómo se vienen sancionando de acuerdo a los años. Y existe un rango que va creciendo respecto a las horas de inspección. Lo que se busca es que el servicio inspectivo pueda llegar a más ciudadanos a lo largo del país, considerando las materias o submaterias que éste pueda tener como obligación. Pues, por ejemplo, lo que se ha realizado inspecciones de acuerdo a sectores, tenemos la gestión interna. Estos son el número de inspecciones que se han realizado en cada sector. Si usted se encuentra en el sector comercio, industrias, construcción, inmobiliarias, transportes, este es el ranking de las inspecciones por cada uno de los sectores. Así que se insta que puedan cumplir con estas obligaciones, dado a que ya se encuentran estas obligaciones desde el año 2011 y el 2012 que se regula esta ley 29783. Luego tenemos acá cuáles han sido en respecto a las orientaciones. Así están en orden de prelación. El sector comercio ha sido a quienes han recibido mayores orientaciones, dada la coyuntura por la COVID-19, seguido de hoteles y restaurantes, industrias manufactureras, servicios, inmobiliarias, transportes, y así sucesivamente. Muy bien, hemos llegado hasta la parte final. Esos son datos estadísticos que ustedes deben tomar en cuenta con respecto a las órdenes que se han generado y que pueden haber motivado lo que son infracciones y de acuerdo a las denuncias que se han presentado. Debe recordar
no realizar una planificación de la actividad preventiva, o sea, no contar con planes preventivos sería una infracción grave. No contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sería una falta grave. No contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo es una falta grave. Así que si usted no tiene uno de estos y tiene, si es una no MIPE y tiene de 11 a 25 trabajadores, por esa infracción grave podría recibir una sanción de 17.248 soles, que es el tipo de infracción, que es una infracción grave, el número de trabajadores y el tipo de empresa que soy. Si soy una microempresa, una pequeña empresa o una no MIPE. Va a depender de acuerdo a ello. Número de trabajadores, número de trabajadores y tipo de infracción y tipo de empresa. ¿Correcto? Esa sería la información para este supuesto. Muy bien, quedo atento a sus consultas para poder resolverlas. Ingeniero, buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Cómo está? Mi nombre es Jessica Oblitas, de distribuidora Handysac. Una consultita. ¿Hay una relación, una lista donde nosotros podamos tener para poder hacer nosotros una preinspección como un checklist, descargarlo de la página para hacer un pre antes de que venga el inspector? En realidad, hasta el momento lo que hay es un aplicativo que se llama autodiagnóstico para que ustedes puedan ingresar con su RUC, su clave SOL, y puedan verificar qué es lo que cuentan o lo que no cuentan. Ahora, si ustedes desean revisar antes de que vaya un proceso inspectivo, también podrían revisar la resolución ministerial número 050 del año 2013. Ahí encuentran un formato, un checklist, a través del cual ustedes pueden ingresar y verificar y ver si es que en realidad cumplen con todas las funciones. Básicamente es sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Muchas gracias. Y con respecto al plan COVID, si por ejemplo la distribuidora o la empresa donde nos encontremos tiene varias sedes, ¿solamente podemos tener un plan COVID y adecuarlo a cada sede o todos los planes tienen que ser, o sea, diferentes? Hay que recordar que la norma nos solicita, en principio, contar con un plan. Y este plan dice, si es que tiene sedes, en cada una de las sedes debe implementarse también, pero debe recoger las particularidades de cada sede, ¿correcto? Ok, muchísimas gracias. Todo muy claro. Gracias por todo. Buenas noches, buenas tardes, ingeniero. Pedro Sotomayor le saluda. Quería hacerle una consulta. Usted mencionaba en la última parte que hay tipos de no cumplimientos en SCT y la asociación con el tipo de multa que podamos tener. Por ejemplo, el no tener el RIS es una muy grave, por ejemplo. ¿Existe en alguna parte de la legislación poder encontrar esa información? Es decir, estas son las faltas muy graves, estas son las faltas graves y estas son las faltas leves. Claro. Revisemos el decreto supremo número 019 del año 2006-TR y sus modificatorias en los artículos 26, 27 y 28. Estos son en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y 3 hacia abajo son los laborales. ¿Ok? Revise este que es el reglamento, búscalo así, reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo actualizado. Así búsquelo en la web y le va a salir actualizado al 2021. ¿Ok? El decreto supremo 019-2006, ¿no? Sí, guión TR. Guión TR. Listo, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ok? Perfecto, señor Darwin. Hay más consultas que han ingresado por el chat. No sé si ya pueda ir leyéndolas uno por uno, de las que han ingresado desde el inicio de la charla hasta el momento. Bien, a ver, las siguientes preguntas son, empezamos con la consulta de Rosario Arellano. Consulta, en algún caso el inspector de SUNAFIL puede pedir información de los clientes o en el caso de consultores dentales, los contratos de tratamientos de ortodoncia.
En realidad, el inspector actuante tiene una orden. Y si existe una vinculación de alguna infracción, podría solicitarla. Pero hay que recordar que cuando se genera una orden de inspección, esa orden va hacia a una persona jurídica o una persona natural, a un empleador. Ese empleador debe responder. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador no está en su planilla, sino en otra planilla? Entonces sí podría pedirle los datos de la otra persona para generar una nueva orden de inspección. Caso contrario, podría llevar a responsabilidades del principal o de quien alberga a todos los trabajadores. Porque si nosotros revisamos uno de los principios, es el principio de prevención, dentro de la ley, el primer principio de la ley 29783 dice que el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo y va a garantizar los medios, las condiciones, la vida, la salud, el bienestar de sus trabajadores y también de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro del centro de labores. Por tanto, resultaría ser responsable. Y eso es lo que busca el inspector, evidenciar quién es el que tenga la competencia frente a ese supuesto. Así que sí podría exigir, pero bajo un principio de razonabilidad y proporcionalidad. No es que lo exija o lo pida porque él lo quiere así. Bien, ¿Correcto? La siguiente consulta es de Lilian Cuadros. En el caso de empresa de vigilancia privada, al momento de realizarnos una inspección inopinada de SUNAFIL, nos pueden solicitar información de nuestros clientes, como contratos de servicios, que estos estén registrados en el Ministerio de Trabajo y SUNAMEC, o es ajeno a cualquier de ellos. No, sí pueden exigir, por ejemplo, tercerización, intermediación. Sí pueden solicitarlo. La siguiente consulta es de Kevin Sandoval. ¿SUNAFIL debe mantener SCTR para sus inspectores cuando acudan a industrias? En realidad, Kevin, todos los inspectores cuentan con SCTR. Todos los inspectores todos los meses se le renueva el SCTR, así que no habría objeto ahí de impedir el ingreso de un inspector, porque sí cuentan con él. La consulta es de Marisol Alfaro Chávez. ¿Cuál es el plazo máximo de sanción con cierre por no cumplir con el plan COVID? El plazo es determinado por el inspector. De repente es hasta que cambien las situaciones, o caso contrario, hasta que el empleador tome acción. Pero ya dependerá del inspector y considerando propiamente lo que tiene enfrente. Tiene que ser razonable y proporcional siempre. Son principios básicos de actuación. Bien, la siguiente consulta es de Irene Espinosa. Buenas tardes. Según casilla de SUNAFIL, hemos tenido visitas en el mes de marzo, pero todos están con trabajo remoto. ¿Cómo puedo hacer si ya cerró la opción de respuesta? En ese caso configuraría una infracción. Ya corresponde que se ponga en contacto con el inspector. Ya habría una infracción constituida porque no ha acreditado información. Y hay una norma específica que precisa que el empleador deba revisar su casilla electrónica. Lo que yo le sugiero es que coordine con el inspector comisionado o quien se ha comunicado con él. Bien, la siguiente consulta de Marisol Alfaro. ¿El IPER debe tener toda empresa independiente de su tamaño? En realidad, todo empleador debe contar con una matriz IPRC. Todos los empleadores. Lilian Cuadros consulta. La última vez nos llegó para actualizar mediante la casilla electrónica el tema de comité en SUNAT, pero ello ya estaba hecho desde que se implementó el comité de SST. En ese caso, ¿hago caso omiso? A ver, el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es registrado en el T-registro de la planilla electrónica. Pero el registro se hace, y hay que recordar que el comité se va cambiando, se modifica cada un año o cada 2 años. Así que la declaración tiene que ser razonable con ello también. Por tanto, si es que no se ha declarado, hay que declararlo. Y si ya se declaró
y se ha solicitado información, acreditar dicha información. Eso es lo que corresponde para este supuesto. Bien, la siguiente consulta es de Marisol Alfaro. En cuanto a los libros obligatorios, ¿puedo llevar hojas sueltas con algún modelo o qué sugiere? Respecto a los libros, si es un caso de un supervisor, puede llevar hojas sueltas y llevando una enumeración. Pero si es un comité, corresponde un libro de actas. Vamos a un centro donde vendan esos libros, compramos el libro y eso lo utilizamos. No se necesita ni legalizar ni piratear. Bien, la siguiente consulta es de Yolanda Villacorta. Buenas tardes. Usted indica que el libro de actas ya no se legaliza. ¿Es a nivel nacional? Porque en Arequipa la SUNAFIL ha solicitado que el libro debe estar autorizado por el Ministerio de Trabajo. Sí, lo que ocurre es que esas son normas regionales. Y aquí ocurre de que, por ejemplo, ocurre en dos lugares, que es Arequipa y Chiclayo. En estos dos lugares hay normas regionales, que son ordenanzas regionales, que tienen carácter de ley para la zona solamente, en la cual sí exige un registro. Y en este supuesto para Arequipa sí debe cumplir con esa obligación. Pero no para el resto, o sea, la norma general es de que no necesitan un registro, pero existen normas regionales en que sí requieren ello, ¿no? Por eso habría que revisar marco nacional y marco regional propiamente. Si es Arequipa, tiene que acogerse a lo que precisa propiamente el gobierno regional. En este caso es la Dirección Regional de Trabajo. Bien, la siguiente pregunta es de Pedro Sotomayor. Dice, buenas tardes, la clasificación de tipo de infracción y su clasificación de la multa, pero no comenta más. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, me parece que está incompleto, de Janet Osco. Sobre la casilla donde se accede con la clave SOL, ¿es obligatorio? ¿Qué beneficios tiene para la empresa aparte del diagnóstico? Bien, una cosa es la casilla electrónica, que es obligación por disposición normativa, y otra cosa es el autodiagnóstico. El autodiagnóstico es facultativo. Si quieres lo haces, si quieres no. ¿Te va a ayudar a qué? El autodiagnóstico te va a ayudar a verificar si es que te encuentras cumpliendo las disposiciones normativas y para que puedas tomar acción preventiva y evitar enfermedades, accidentes y la imposición de alguna multa. Pero si hablamos de la casilla electrónica, sí es de carácter obligatorio. Son dos cosas distintas. Bien, la siguiente consulta es del usuario MG. Una pregunta, ¿es necesario tener un equipo de seguridad en el trabajo teniendo solo 5 empleados en fábrica? Hay un artículo, el artículo 36 de la ley 29783, donde dice que el empleador debe organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también recurrimos al anexo 1 de la resolución ministerial 972 y nos dice que debes cumplir con el anexo 1, pero también deja a salvo una cosa. Dice, si no tienes un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Puedes tener mínimamente lo que señala el anexo 1 de esta resolución ministerial 972. Por tanto, sí es obligatorio considerando a partir de 5 trabajadores hacia adelante. ¿Ok? Bien, la siguiente consulta es de William Mendoza. Dice, si a la empresa se le sanciona, ¿hay tolerancias para poder pagar? ¿Cómo pagar un porcentaje menor o pagarlo en partes? En realidad es un proceso. Una vez que se determina la infracción, ya existen otras áreas en las cuales precisan o señalan que pueden acogerse a ciertos beneficios, pero son temas administrativos propiamente. En realidad sí pueden acogerse a ciertos beneficios, pero son temas administrativos netamente. La siguiente es de Miriam Sangay.
¿Cómo se puede proceder cuando un trabajador tuvo un accidente con mutilación de dedo y no tiene una indemnización, y el accidente ocurrió hace 2 años? Ocurre de que el trabajador puede denunciarlo. Y aquí el empleador tiene responsabilidad civil. El trabajador podría ir y decir, yo requiero una indemnización por daños y perjuicios. Pone su demanda y en este caso el juez va a determinar cuál sería la sanción o cuánto tendría que pagarle. Si se va por otro lado, por la vía administrativa, puede que determine cuál sería la sanción correspondiente de no haberse tomado acción. Pero este caso en particular debe verse o ventilarse según el caso en particular. No podría precisar más allá de ello. Bien, la siguiente consulta es de Rigo Delgado. La falta de capacitaciones de prevención del COVID, si algunos meses no hubo capacitación, ¿es subsanable o aplica infracción sin subsanación? Ocurre de que debe ser las capacitaciones razonables y proporcionales. A ver, si yo estaba en estado de emergencia y no ha habido trabajo, entonces ¿cómo puedo capacitar? Es imposible. Entonces habría que ser razonable y proporcional. Si no hubo labores, entonces no hay capacitaciones, pero se reanudaron las labores, continuamos con las capacitaciones. Hay que recordar que el mínimo son 4 capacitaciones al año, ¿ok? Y ahora pueden darse a través del uso de las herramientas tecnológicas. Bien, a ver, la siguiente consulta es de Daria Sánchez. Buenas tardes, gracias por la exposición. Para empresas que cuentan solo con 2 trabajadores, ¿qué es lo mínimo que se debe tener? En realidad, todo empleador debe cumplir con toda la norma, pero existe solamente un sistema, dice que la norma lo ha llamado así, sistema simplificado, pero solamente se acoge a los registros, que es considerando la resolución ministerial 085 del año 2013. Todo empleador debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe tener una política, una matriz IPER-C, debe tener un mapa de riesgo, pero, insisto, yo sugiero que deba observar o leer la ley 29783 y su mismo reglamento. Y todo lo que diga debe es una obligación para el empleador. La siguiente consulta es de Hugo del Rosario. Dice, las organizaciones educativas están impedidas por ley de realizar actividades presenciales. ¿Hacia dónde estaría orientada una posible labor inspectiva? No entendí, ¿podría repetirla, por favor? A ver, la consulta es, las organizaciones educativas están impedidas por ley de realizar actividades presenciales aún. La pregunta es, ¿hacia dónde estaría orientada una posible labor inspectiva? O en todo caso invitamos al señor Hugo que pueda habilitar su micrófono y de esa forma indicarnos su pregunta de una manera un poco más detallada. Señor Hugo. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Perfecto. En primer lugar, gracias por la exposición y por la pronta respuesta también. Básicamente está orientado al hecho de que en estos momentos todas las instituciones educativas están laborando de manera virtual, ¿no es cierto? Y como estamos laborando de manera virtual, es posible que también nos pueda llegar algún tipo de notificación a nuestra casilla electrónica y todo ello. Entonces, ¿qué nos podría exigir si no hay un campo físico, no hay una labor de interrelación física? En este caso, ¿cuál sería la mirada de SUNAFIL? ¿A qué podríamos atenernos frente a esa situación como para estar preparados, ¿no? Desde su punto de vista, en todo caso. Bien, en principio hay que recordar que los trabajadores siguen laborando, ¿correcto? Como siguen laborando, quiere decir de que ellos aún siguen estando expuestos a factores de riesgo. Principalmente, factor de riesgo psicosocial, estrés, y ergonómico, postural. Entonces, ¿debe capacitárseles? La respuesta es sí.
Yo creería de que una inspección, dado a que no existe una labor presencial, podría ir en ese sentido. Si te realizan una inspección de otra índole, podrías acreditar que tus trabajadores no están asistiendo de forma presencial y por lo tanto, por ejemplo, no aplicaría el plan de la COVID-19, salvo que se regule o se genere una nueva norma, pero sí estarías obligado, por ejemplo, a registrar los accidentes de trabajo. Existe el Decreto Supremo 010 del año 2020, donde precisa que los registros, deben darse los registros de accidentes de trabajo en trabajo remoto. Por lo tanto, es dable. Pero por eso le refiero, podría darse el caso que le vaya con un proceso de inspección respecto a lo que son prevención de riesgos ergonómicos, psicosociales o en su defecto capacitaciones. O comité de seguridad y salud en el trabajo que también puede estar aquí. ¿Ok? Bien, la siguiente pregunta es de Cintia Maguiña. Si nos han notificado por el buzón enviando una carta inductiva y disuasiva en noviembre de 2020, pero recién en julio la hemos visto, ¿qué sanción podemos tener? No podemos, en principio, absolver casos puntuales, ¿no? Porque eso ya corresponde a que sea determinado por el inspector actuante. Sin embargo, habría que ver si se ha iniciado un proceso inspectivo. Si hay un procedimiento inspectivo, podría concluir en una infracción. Pero si es una carta disuasiva, posiblemente haya quedado en stand-by. Pero hay que ver el caso puntual. No podría afirmarme sobre ello. Corresponde de que se verifique si es que la carta disuasiva conllevaba la apertura de una orden de infracción. La siguiente consulta es de producción 3. Dice, buenas tardes, ¿es de carácter obligatorio tener un cargo de entrega sobre el plan COVID a los trabajadores? La respuesta es sí, están en la resolución ministerial 377 de 2020. Debe entregarse en un plazo de 48 horas y es bajo cargo. Bien, la siguiente consulta es de Janet Osco. Consulta, ¿dónde se ubica la casilla electrónica? Ingresamos a la página web de SUNAFIL, lado inferior izquierdo. Bueno, en inferior izquierdo se encuentra para poder activarlo. O en su defecto puede ingresar en la página web o solicitar a través de SUNAFIL Responde información de cómo activar su casilla electrónica. La siguiente consulta es de Jessica Oblitas. Dice lo siguiente, ingeniero Darwin, por favor, quisiera saber si todos los accidentes, así sean leves, con un día de descanso médico, se deben reportar al MINTRA o solo debo reportar los accidentes fatales o graves. Gracias. Bien, hay que recordar algo importante. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dice, bien claro, el empleador reporta al Ministerio de Trabajo los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. Los demás accidentes son notificados al Centro Médico Asistencial y el Centro Médico Asistencial o Centro de Salud reporta al Ministerio de Trabajo. Ese es el circuito. La siguiente consulta es de Itamar Coronel Guevara. Doctor Alexis, una consulta. Tenemos 10 personas en planilla. ¿Qué debemos tener? Que debe tener todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, política, IPRC, debería tener mapa de riesgo, registros del artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, planes y programas, plan para la prevención de la COVID. Esos son los principales documentos. Bien, la siguiente consulta es de Inducmica. Dice, ¿el cargo de entrega del plan COVID puede sustentarse con el envío por correo electrónico a todo el personal? Bajo una respuesta de confirmación, de repente un acuse de recibo, recibí conforme, podría ser válido. Pero solo el envío no correspondería. Debe haber un acuse de recibo. Bien, la siguiente consulta es de Yasmín Grandes. Dice, buenas tardes.
Con la nueva modificación de la ley 29783, ¿es obligatorio para todos el tamizaje de pruebas COVID-19 o solo para el riesgo alto o medio, como indica la resolución 972 MINSA? Gracias. Hay dos posiciones claras. La 972 nos dice, solamente aplica para altos y muy altos. Pero la ley ha dicho otra cosa, que tiene que ser de forma transversal. Ahora corresponde esperar a que el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo, tal como lo precisé en la ponencia, deban regular o desarrollar estos dos artículos. Por el momento que cumpla con la 972, cuando se desarrolle por el ministerio correspondiente estos dos artículos, deberá acogerse a este desarrollo. Perfecto. Si hubiera alguien que quiera manifestar su consulta, les pido por favor puedan levantar la mano en el Zoom para que puedan manifestar su consulta por medio del micrófono habilitado. Si levantan la mano, les voy a facilitar el acceso para que puedan ir realizando sus consultas uno por uno y de esa forma absolver sus dudas. ¿Bien? A ver, veo aquí a Itamar Vázquez. Señor Itamar, señor Anthony, vamos a habilitarle el acceso, por favor, para que pueda habilitar su micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda Anthony Vázquez de la empresa Amazon Specialty. ¿Qué tal, ingeniero? Quería hacer una consulta. Nosotros somos una empresa nueva, tenemos 3 años recién en el sector de agroindustrias y exportaciones. No contamos con muchas cosas, si bien es cierto estamos cayendo en varias infracciones. Quería saber, solamente somos 5 trabajadores en planilla, ¿qué requisitos es lo que yo debo tener para evitar caer en sanciones? Lo que pasa, Anthony, es de que la norma no discrimina el número de trabajadores, sino que te dice todos deben cumplir con todo, con excepción de los registros, que para ello podrías acogerte a la 085, a la resolución ministerial 085. Ocurre de que tú debes contar, como lo precisé hace un momento, al igual que todas las empresas, con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debes contar con una política, con una matriz y per se. Debes contar con un mapa de riesgo, con el plan de la prevención de la COVID. Esos son los principales documentos que debes tener. Bien, vamos a pasar el acceso al siguiente participante. Habilitó después Itamar Coronel Guevara. Señor Itamar, buenas tardes. Le estamos dando el acceso para que pueda habilitar su micrófono. Ay, perdón. Ya, ahora sí, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Doctora Alexi, un favor bien grande, ¿será posible? O yo no sé si en todo el material, sino que estuve en unas llamadas, y habrá esos pasos que usted está mencionando, qué es lo que debemos tener cada empresa en su material de trabajo. ¿Está especificado? Por favor, sería tan bueno creo que para la mayoría, que necesitamos ponernos ya, pues todo, regularizarnos. ¿Estará en su material todo lo que nos está indicando? Por ejemplo, el proceso, ahorita que usted menciona, ¿a quién debemos comunicar cuando es grave, cuando es leve? Y todo eso, ¿está en su material? Ocurre de que el empleador debe tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo, y este servicio es quien se debe encargar de todo esto. Caso contrario, correspondería que el empleador pueda tener alguna suerte de un asesor para que pueda brindarle esta orientación oportuna. Sin embargo, también podría participar de las capacitaciones que ofrece SUNAFIL, tanto las ofertas a través de las páginas o las redes sociales, y a través de ahí es de que dice cuáles son las obligaciones y pueda ubicar. Caso contrario, que es lo más factible, lo más pertinente, es leer propiamente tanto la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y sobre ello se pueda cumplir lo precisado por las mismas. No hay otra forma. En ese caso, no hay hasta el momento, no tengo entendido que exista una suerte de una mesa de ayuda para el paso a paso de cómo ayudarte a cumplir con las disposiciones normativas.
porque se sobreentiende, de acuerdo a lo que señalan las leyes, que el hecho de que solo se publique en el peruano, al día siguiente todo el Perú lo debe saber y por lo tanto es una regla que se debe implementar. Bien, por temas de tiempo vamos a dar pase a las siguientes 4 personas para que puedan habilitar micrófonos según el orden que han solicitado habilitar su micrófono, la señora Lilian, el señor Teodoro, el señor Carlos Alba y terminamos con la señora Marisol. Vamos a habilitar el micrófono a la señorita Lilian. Señorita Lilian, ya tiene el acceso para poder habilitar su micrófono. Señorita Lilian, buenas tardes. Ya tiene habilitado para que pueda habilitar, ya tiene habilitado el micrófono. Simplemente es necesario que lo active. Perfecto. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, bueno, yo también justo como la señorita anterior, cuando había puesto mis preguntas ya me había distraído un poquito porque estaba aquí en el trabajo. No se está escuchando. ¿Me escucha ahora? Sí. Ahora sí. Ya, la primera pregunta era referente al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tengo entendido que este se tiene que registrar en el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? ¿No? No, el reglamento No es interno necesario. de trabajo, no. Ok. Salvo que exista una norma regional. Ok, perfecto. Lo otro era respecto al tema del IPRC. En el caso de nosotros, cuando nos ayudaron a implementar el sistema de gestión, nos los realizaron por el puesto de trabajo. O sea, es decir, por ejemplo, ¿no? Jefe de logística, asistente de gerencia, jefe de recursos humanos, gerencia general. Ya, pero todos los que trabajamos en personal administrativo casi estamos expuestos a los mismos riesgos. Entonces, ¿hay algún problema si nosotros, por ejemplo, canalizamos esto como que una matriz para personal administrativo y otra para personal operativo? Nosotros somos una empresa de vigilancia nueva también. Hay que cumplir con las disposiciones normativas y la norma precisa por puesto de trabajo. No hacerlo podría conllevarte a una infracción. Ok, perfecto. Perfecto, sí, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, estamos dándole el acceso al señor Teodoro Castillo para que pueda habilitar su micrófono. Señor Teodoro, buenas tardes. No se le logra escuchar. Veo que tiene habilitado el micrófono, pero no se le escucha. Señor Teodoro, no se le escucha. Ahora me parece que ha desactivado su micrófono. Ya, voy a ver. Señor Teodoro, no se le logra escuchar. Parece que hay un inconveniente con su micrófono. Mientras tanto, si gusta, mientras va cambiando de dispositivo, de repente vamos dando el acceso a la siguiente persona, quien es el señor Carlos Alba. Señor Carlos, buenas tardes. Hola Darwin, buenas tardes. Buenas tardes, señor Carlos, adelante. ¿Qué tal? Darwin, una consulta. Ya me da miedo la SUNAFIL. En vez de invitarme a tener más personal en planilla, lo único que está haciendo es alejarme de eso, me está orientando a que vaya a la informalidad. Te comento un caso puntual. Tuvimos dos personas que nos emitieron recibo por honorarios porque nos hacían una asesoría, ¿ok? Y sin embargo estas personas fueron al Ministerio de Trabajo, se quejaron y bueno, el inspector tomó llamémoslo así, la denuncia, no sé si el término apropiado, o la queja, nos invitó bueno, a ir, nos demostró todos los documentos, demostramos todo, al final se demostró de que no había nada a favor del trabajador, porque todo lo había hecho desde su casa, a través de una llamada telefónica, más nada. Nosotros, con la finalidad de poder sustentar gastos ante SUNAT, pedimos recibo por honorarios por cualquier, así sea por un café que tomamos, pedimos una factura. Entonces, no se demostró de que había un saldo a favor del trabajador, pero sin embargo, por haber llegado tarde a una cita que nos dio el inspector,
Es más, nos citó a las 9 de la mañana, llegamos 9:30 y no lo ubicamos en el segundo piso, fuimos al tercer piso, donde nos dijo ya, vengan mañana. Ok, fuimos al día siguiente, etc. Ok, pero en el mismo tercer piso de frente nos dijo, o sea, amenazándonos. Ya te fregaste, ya te voy a poner una multa. Oye, le digo, pero si te estoy viniendo, he llegado 30 minutos tarde, bueno, lógicamente, pues, no, el problema no es de él el tráfico, hubo unos problemas por ahí de tráfico, llegamos tarde, 30 minutos, lo ubicamos en el tercer piso, y el tipo finalmente nos mandó una resolución donde nos ponía una multa de 10,000 soles por haber llegado 30 minutos tarde. Ni siquiera ausencia, sino por tardanza. A manera de experiencia, le comento para todos los participantes, nosotros somos una empresa de 2 trabajadores en planilla, entonces lo podría llamar abusivo a este tipo. Nos manda esa resolución donde nos pone 10,000 soles de multa. Agarro, voy a un amigo laboralista, a un abogado muy bueno, me cobra 700 soles, presentamos el escrito y luego nos mandan la resolución donde nos ponen para pagar, donde nos invitan a pagar 95 soles. O sea, más caro me salió pagar a laboralista que la multa, cuando en el fondo no había nada. Tú mencionaste de que hay bastante la gradualidad y, digamos, y el criterio del inspector. Yo ya no quise quejarme más, porque si me hubieran puesto la multa de los 100 soles desde el inicio, se lo hubiera pagado. Ok, se lo pago, pero no me ausenté. Fui, me recibió, conversamos, y se demostró de que con todos los documentos que me había pedido, las pruebas, toditito, hasta mensajes de WhatsApp, todo, y no se demostró de que la empresa había cometido falta alguna. Esa es una parte. Me gustaría saber tu apreciación, por favor. ¿Qué hacer? Como te comento, los únicos que están en familia soy yo. Sería oportuno de que las preguntas sean puntuales, porque, bueno, también tengo otros pendientes, pero puedo observar tu pregunta. A ver, ocurre, Carlos, de que yo no conozco tu caso y no podría hablar sobre ello. Sin embargo, si es que tú no llegas a una inspección, a una audiencia que te ha citado, en este caso el inspector, ya estás en falta, eso es una infracción. Y definitivamente correspondía que te sancionen, así haya llegado 30 minutos tarde. Ya el señor ya no se encontraba y eso era considerado una infracción. Es como el tema de obstrucción, cuando vas y no sales a atender al inspector, algo así, cuando no te presentas es una infracción. Sí se encuentra catalogado como una infracción propiamente. Ahora, los temas administrativos propiamente, los que hayan recurrido, tú tienes todo tu derecho para poder recurrir y poner a salvo tu derecho. Por otro lado, el tema está en que si existen indicios de laboralidad, es decir, tú a un trabajador le pones un memorando de llamada de atención, a un trabajador le dices, le envías un correo, le entregas un correo para que éste pueda utilizarlo, entre otros que puedan considerarse, podría que te exijan que lo incluyas a la planilla a un trabajador. Pero insisto, esos son temas propiamente que hay que tratar de acuerdo al caso en específico. Darwin, no podemos aplicar como una regla general a todo. Darwin, perfecto, dale, no hay problema, llegué tarde. Póneme la multa. Ya yo te pago la multa por haber llegado tarde. No te preocupes, te lo pago. Pero lo que yo discuto es, ¿cómo se te ocurre mandarme una resolución por 10,000 soles donde me pagué 700 soles a mi amigo laboralista para que después me mande una resolución por 100 soles? O sea, ¿dónde está ¿dónde está? Y nosotros somos una empresa MIPE, micro, con 2 personas en planilla. O sea, ¿cómo invitan? Es más, y es más, me mandan un código pagué en el mes de marzo, me parece, los 99 soles, y me dan un código, y luego esta semana me llama, me dice, señor, ¿no ha pagado? Y digo, sí, pero usted me da un código. O sea, si yo voy y pago bajo un código, y después de 8 meses que me llamen y me digan, me hagan la consulta, si he pagado o no he pagado, cuando
yo pagué bajo un código que ustedes mismos me lo dieron. Claro, discúlpenme si me permiten. Bueno, estamos tratando de realizar la charla. Señor Carlos, entiendo mucho de repente su molestia ante el caso ocurrido. Les pido por favor de repente realizar las consultas como menciona el ingeniero Darwin sobre puntos específicos. Recuerden que estamos en una exposición, es un tema expuesto por parte de la SUNAFIL. Ya de repente casos internos se podrían manejar de una manera más interna. Entonces, por favor, consultas netamente en cuanto a la exposición. Estos puntos, creo yo, se podrían manejar de una manera interna como indicaba. Señor Darwin, adelante, por favor. Sí, ocurre de que yo no puedo darle solución a un tema de que el señor ha tenido impasse, ¿no? En realidad, yo lo que estoy haciendo es brindarle una orientación y ya corresponde de que su caso en particular lo pueda resolver en la instancia correspondiente. No podría pronunciarme sobre el fondo o decir si estuvo bien o estuvo mal porque no conozco la realidad del caso. Pero siempre debe actuarse bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora, si es que no se ha cumplido con ello, que accione a través de su abogado. Si es que cree que puede exigirle una indemnización al Estado, que lo haga también. Entonces, tiene su derecho a salvo, puede actuar. Así que puede actuar bajo los medios correspondientes, no hay otra cosa. Estimada, una última pregunta porque tengo que pasar a una nueva reunión. Sí, lamentablemente ya nos pasamos con el tiempo. Vamos a dar espacio a la señora Marisol. Por favor, una pregunta súper puntual para ya ir cerrando la capacitación de hoy. Señora Marisol, ya le pasé el acceso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, Darwin y Cámara de Comercio. Quería felicitar por la conferencia. Quería hacer dos preguntas muy puntuales. Respecto de las capacitaciones a los trabajadores, dicen que deben ser 4 capacitaciones. ¿Sobre qué temas específicos, o puede ser cualquier tema, se cuenta para esto las charlas que da el MTC el Ministerio de Trabajo y que da certificaciones? Esa es una. Y la otra pregunta es, nosotros cuando empezamos a operar, quisimos inscribir nuestro plan de seguridad y salud en el SIS, como dijeron, pero no se pudo, mandamos a un correo. Se entiende que con eso ya operábamos y nos dieron incluso nuestro QR. Ahora, dentro de ese plan, como somos nosotros una pequeña empresa y tenemos 5 trabajadores, dice, deben de tener un médico o una enfermera, pero tener dentro de la planilla es bastante oneroso. ¿O qué salidas tendríamos? ¿O cómo se podría? Eso quisiera que me explique, por favor. Gracias. Sí, las capacitaciones van directamente a lo que refiere tu matriz IPRC. Si tu IPRC dice que son capacitaciones de tal índole, esas capacitaciones debe brindarle. Las capacitaciones que emite el Ministerio de Trabajo o la propia SUNAFIL son válidas. Pueden calzar como una de las 4 capacitaciones obligatorias. Por otro lado, el registro de tu plan para la prevención de la COVID debe hacerse en la actualidad, a través del correo empresa@minsa.gov.pe. Envíes el correo y ya está aprobado. Lo otro, no es necesario de que contrates bajo tu planilla a una persona, a un médico o a un licenciado en enfermería, porque esto depende del número de trabajadores que tengas. Podrías tercerizarlo, podrías realizar un contrato civil, suficiente con ello, pero dejando las cláusulas en claro cuáles son los servicios que éste va a brindar. Es un contrato civil. También ello está facultado dentro del artículo 26A de la ley 29783 o ley de seguridad y salud en el trabajo. El que lo hagas a través de este medio no implica algún tipo de vulneración de derechos. ¿Ok? ¿Quedó claro, Marisol? Señora Marisol. Bien, en este caso, bueno. Disculpa. Sí. Supongamos que ya hago ese contrato de locación de servicios y digo que va a asesorar. ¿Todos los meses tengo que pagarle o solamente cuando haga una función específica? Depende del tipo de contrato que ustedes tengan. Ya negocian las partes. Ok, Marisol. Muchas gracias.
Perfecto. Ya para cerrar, en este caso, en el chat, señores, les he compartido el enlace para que puedan registrar su asistencia. Recuerden que sí o sí tienen que dejar sus datos en este registro para que les pueda llegar su certificado virtual. Dicho esto, les agradezco a todos por su asistencia. Espero haya sido de mucha utilidad para la organización de su empresa. También agradecerle a nuestro expositor, el ingeniero Darwin de SUNAFIL, quien también ha estado presente con nosotros y ha tenido la disposición en realidad de dar su exposición a todos los asociados de cámara. Bien, entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Dicho esto, vamos ya a cerrar la exposición. Recuerden que la grabación la van a poder encontrar el día lunes en la página oficial de YouTube. Ustedes ingresan al mismo YouTube, pueden colocar la palabra Cámara de Comercio de Lima en el mismo buscador y van a poder ubicar la página oficial de la Cámara donde van a encontrar todas las grabaciones. En cuanto a las PPT, les comento que lo van a poder ubicar en la plataforma de asociado, ¿bien? Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, ingeniero Darwin. Esto es todo y hasta la próxima. Muy buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.